Estás en sintonía de Radio Voz a las Naciones, transmitiendo de los Estados Unidos, perfeccionando y edificando al cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ahí vamos a tener nuestro versículo bíblico de la palabra del Señor para estar fundamentando nuestro mensaje de este día, el cual ha sido titulado Un llamado a todo hijo de Dios, un llamado al deber. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Bendito sea Dios. Oramos para que Dios añada bendición a esta palabra y sea de bendición para cada hermano, para cada hermana que nos está escuchando en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Hebreos 12, 1 y 2 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. La Biblia habla en este versículo que tenemos una gran nube de testigos en derredor nuestro. Estos testigos son los héroes de la fe mencionados en el capítulo 11, aquellos hombres y mujeres de Dios que la palabra dice que alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. Habla de Moisés, habla de Jacob, habla de Rahab, habla de David, de Samuel, de los profetas. Estos héroes o estos testigos en derredor nuestros son aquellos hombres que apagaron fuegos impetuosos, son aquellos que evitaron el filo de la espada, que sacaron fuerzas de debilidad, que se hicieron fuertes en batalla y pusieran en fuga a ejércitos extranjeros. Estos testigos que están en derredor nuestro son nuestros hermanos que nos antecedieron, son nuestros hermanos que fueron apedreados, arrestados, puestos a prueba, muertos a filo de espada algunos. Muchos de ellos anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, hasta maltratados. Y murieron ellos manteniendo la fe de Dios, la fe en Dios, la fe en el Señor Jesucristo. No se echaron para atrás. Ellos son los héroes de la fe, los mártires de la fe. Son los testigos que están en derredor nuestro. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. La palabra del Señor dice que ellos se hicieron fuertes en batalla, sacaron fuerzas de debilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Estos son los héroes de la fe, son los testigos que tenemos en derredor nuestro. Ellos son los mártires de la fe. Ellos murieron manteniendo la fe en Dios, como acabo de decir hace un momento. Ellos murieron manteniendo la fe en el Señor Jesucristo en sus vidas, en sus corazones, proclamándola, anunciándola. Estos hermanos y hermanas cumplieron con su deber y hoy están en la presencia del Señor. Ellos cumplieron con su deber, se guardaron para el Señor, se guardaron en santidad, se guardaron en fe, en amor, abrazaron la fe del Señor Jesucristo, abrazaron las promesas de Dios, vivieron por ellas, las esperaron, se guardaron para el Señor, esperaron su venida y marcaron la guía de cómo los creyentes de todos los tiempos debemos vivir ahora. Ellos marcaron cómo uno debe entregarse por completo al Señor. Estos versículos que hemos leído, donde la palabra del Señor dice en Hebreos 12, 1 y 2, que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Estos versículos es un llamado de Dios. Es un llamado a los creyentes de todos los tiempos, a la iglesia del Señor Jesucristo. Es un llamado al deber. Es un llamado para todo hijo e hija de Dios, para que se mantengan en santidad, para que se mantengan en lealtad y obediencia a Dios y al Señor Jesucristo. Este llamado es un llamado que está resonando por todas las partes del mundo. Un llamado al deber, un llamado a no volver atrás, un llamado a estar firmes, un llamado a estar de parte del Señor. Tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos, y son nuestros hermanos que no solamente están como en forma de espectadores, como viendo un show aquí en la tierra, sino que son testigos de su lealtad. Ellos fueron leales al Señor, son testigos en su obediencia que ellos tuvieron al Señor, en el sacrificio, en la fe. Tenemos gente que nos antecedieron, que vivieron por lo que creyeron. Y esos son testigos que están allí, que nos están diciendo tienen que seguir adelante. Por eso en esta hora quiero hacer un llamado a todo hijo de Dios, un llamado al deber. Los que hermanos y hermanas que van partiendo a la presencia del Señor, ellos han cumplido con su trabajo aquí en la tierra, han peleado la buena batalla, han terminado la carrera, han guardado la fe. Solo les espera ser coronados y recibir la corona de justicia que el Señor juez justo les dará a todo aquel que le ama y ama su venida. Por esto es importante que hoy usted ponga mucha atención a este llamado que Dios le está haciendo a través de mis labios. Es importante que usted se dé cuenta en este momento de que hay un llamado al deber en estos últimos momentos de la historia. Este llamado consiste en 4 actitudes básicas que todo creyente debe tomar, debe hacer. La iglesia de Cristo tiene que atender este llamado, y yo creo que tú que me estás escuchando en este momento, yo creo en el nombre del Señor Jesucristo que tú entiendes el llamado de Dios y vas a comenzar a poner más ímpetu a tu voluntad de seguir fiel y leal al Señor Jesucristo y su palabra. El primer llamado que se hace al deber está en el versículo 1, dice: por tanto también nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Primer llamado que se le hace a la iglesia: despojémonos de todo peso. Esto es importante que podamos tomarlo muy, pero muy en cuenta, como las otras demás cosas que vamos a estar viendo. Este es un llamado al deber. La iglesia debe de despojarse de todo peso. Como uno que corría en una carrera sería estorbado por mucha ropa, así los creyentes también son estorbados por muchas cosas, no necesariamente malas, pero sí dañinas para el progreso espiritual. Si queremos avanzar como aquel atleta que quiere llegar hasta su meta, así como el atleta se despoja de toda esa ropa que lo va a enredar, que lo va a hacer más pesado para llegar a la meta, así la iglesia del Señor debe despojarse de todo peso, de todo aquello que le estorba para correr su carrera espiritual. Hay muchas cosas que detienen el progreso espiritual en cada creyente, y no necesariamente es un pecado, no necesariamente son cosas que el Señor aborrece, sino que son pesos, son cosas que están allí, no necesariamente malas, pero sí dañinas para el progreso espiritual, sí dañinas para que la fe se fortalezca, sí dañinas para que la santidad crezca, sí dañinas porque evitan el fluir del Espíritu Santo de Dios en el corazón del creyente. Y es importante que el llamado que el Señor está haciendo a la iglesia en estos últimos tiempos sea escuchado, y no solamente sea escuchado, sino obedecido por el pueblo del Señor. Despojémonos de todo peso. Todo peso puede significar costumbres.
Hay hermanos, hay iglesia que tiene costumbres y están tan arraigadas a ellas que pudieran ser un peso al final para su progreso espiritual. Hay personas que por sus costumbres no pueden entrar en una relación o intimidad más fuerte con el Señor, y eso no les permite un progreso espiritual. En esta tierra somos peregrinos, vamos de paso, y mientras estemos aquí tenemos que fortalecer nuestra comunión con Dios. Tenemos que fortalecer nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y hay costumbres que vamos a tener que despojarnos de ella para poder crecer en la fe, para poder crecer en la comunión con Dios, para poder crecer en la relación con el Señor Jesucristo, para poder desarrollar una fe, una fortaleza aún en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra. Hay costumbres que vamos a tener que despojarnos de ella, y ese es el llamado que Dios está haciendo a la iglesia en esta hora, a despojarse de todo peso. Puede ser en costumbres, pasatiempos. Hay personas que no se congregan y de una forma consistente, una forma continua. ¿Por qué hay pasatiempos que se interponen para la fidelidad en la asistencia? Hay familias completas que dicen: no, yo a la iglesia no puedo asistir el domingo porque ese día llevo a mi familia a los pasatiempos, a que se diviertan, a esparcirnos. Yo no estoy diciendo que sea malo tener un tiempo de esparcimiento, pero sí estoy diciendo que muchas familias dejan la comunión con Dios, dejan la relación con Dios, dejan la asistencia a la iglesia, dejan sus compromisos con el Señor por los pasatiempos. Y ese es el llamado que la iglesia hace hoy. Dios hace a la iglesia a que se despoje de todo peso, costumbres, pasatiempos. También hay tradiciones, hay familias, hay hogares que tienen tradiciones que al final del tiempo son un peso que no los deja progresar espiritualmente. Por eso tenemos que atender el llamado. El Señor está pendiente de su pueblo. El Señor está viendo a su iglesia qué es lo que hace, qué es lo que dice, cómo se mueve. Y por eso Él siempre tiene palabras de exhortación para que la iglesia se levante del estado en el cual se encuentra. Despojémonos de todo peso. Puede ser costumbres, pasatiempos, tradiciones, compromisos. Muchas tienen excusas y que tienen compromiso. Hermano, puede asistir hoy al evento, puede asistir hoy a la vigilia. Hermano, vamos a tener un ayuno. Hermano, vamos a tener un tiempo de búsqueda del Señor. Y muchas veces, lamentablemente, la iglesia está llena de compromisos. No puedo porque tengo un compromiso, no puedo porque tengo este compromiso, no puedo porque estoy comprometido con esto. Y a veces son compromisos con el mundo, compromisos que no tienen mayor importancia. Por eso la Biblia dice que hay que despojarnos de todo peso, porque estas cosas evitan el progreso espiritual. Estas cosas hacen más lento al que está corriendo en la vida cristiana. Estas cosas ponen peso en su vida, y así es bastante difícil tener un crecimiento en la vida cristiana y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Costumbres, pasatiempos, tradiciones, compromisos. Aún hay amistades que pueden considerarse como un peso que evita el progreso espiritual. Hay amistades que no le conviene al Hijo de Dios tenerla. Hay amistades que no le conviene a una hija de Dios tenerlas. Y hay que despojarse de ese peso. Muchas de estas amistades están evitando un progreso espiritual. Muchas de estas amistades, en lugar de estar abonando para mi progreso espiritual, me están restando, me están alejando de Dios, me están alejando del servicio que yo puedo darle al Señor. Y el Señor hace el llamado al deber, a que lo primero es el Señor. Hay que despojarnos de todo peso, costumbres, pasatiempos, tradiciones, compromisos, amistades, distracciones. Hay tantas distracciones en este mundo. Los Juegos Olímpicos pueden ser una distracción para servirle a Dios,
para no serle fiel a Dios. El mundial de fútbol puede ser una distracción para servirle a Dios. Hay gente que dice, hoy no voy a ir al evangelismo, hoy no voy a ir a servirle al Señor, tengo que ver el partido, tengo que ver la inauguración de los Juegos Olímpicos, hoy no puedo porque tengo que ir al cine, hoy no puedo estar en el ayuno porque tengo esto. Y hay tantas distracciones que el enemigo puede poner en la carrera del cristiano que le van a evitar su crecimiento espiritual, su progreso espiritual. Por eso el Señor habla y dice que hay que despojarnos de todo peso, distracciones, entretenimiento, que vienen a ser un peso grande sobre nuestra vida cristiana. Hay que despojarnos de todas estas cosas porque no nos convienen como iglesia del Señor Jesucristo. Hemos de despojarnos de todo peso, cualquier asociación, cualquier actividad que nos obstaculice para ser fieles al Señor en esta carrera de la vida cristiana es considerado como un peso que nosotros debemos despojarnos. Este es un llamado a todo hijo de Dios. Este es un llamado al deber. Y hay que despojarnos de todo peso, porque esto va a evitar que nuestro progreso espiritual crezca, abunde y que Dios nos bendiga. Número 2, despojándonos, dice la palabra de Dios, del Señor, allá donde hemos leído, Hebreos 12, 1 y 2, dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay que despojarnos no solamente del peso, hay que despojarnos no solamente de las costumbres, de los pasatiempos, de las tradiciones, de los compromisos, de las amistades, de las distracciones, del entretenimiento que nos evitan el progreso espiritual. No solamente de eso hay que despojarnos, sino también del pecado que nos asedia. Hay que despojarnos de cualquier pecado que fácilmente nos enreda. El pecado enreda, el pecado esclaviza. Usted sabe las consecuencias del pecado. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso la palabra del Señor nos exhorta en esta hora, en este llamado al deber, a que hay que despojarnos de cualquier pecado que fácilmente nos enreda. El pecado es esclavitud, el pecado es muerte, el pecado es separación de Dios. El pecado desgasta, el pecado aflige, el pecado enferma, el pecado destruye, el pecado evita que el cristiano llegue a su meta final. Despojémonos del pecado que nos asedia. Entendamos que el pecado es a lo que más nos inclinamos. Nuestros ojos están pendientes de cualquier cosa, nuestros oídos, la lengua, nuestra alma. Por eso tenemos que despojarnos de cualquier pecado que esté asediándonos. Usted sabe qué es de lo que usted más adolece. Usted sabe qué es lo que más fácilmente lo atrae a hacer lo que Dios no quiere que usted haga. Usted debe de saber cuál es su talón de Aquiles y poner más ímpetu en ello, en oración, en ayuno, en búsqueda del Señor. Si usted sabe y usted ha entendido que para usted el alcohol es un verdadero problema, ya el Señor lo libertó del alcohol, pero usted sabe que aquel alcohol siempre está al acecho. Usted tiene que poner eso en las manos del Señor todos los días, pedir la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, y con la ayuda del Padre Celestial comenzarnos a despojar de todo pecado que nos asedia. El pecado es a lo que más nos inclinamos, a lo cual estamos más expuestos por costumbre, por edad, por circunstancia,
por tentación, por el enemigo, por los demonios. Por eso tenemos que estar bien alertas y despojarnos de cualquier pecado que nos asedie. Si encontramos en nuestra mente, en nuestro corazón, un indicio de pecado, un indicio de quererlo tomar, despojémonos inmediatamente. Agarremos cautivo todo pensamiento y llevémoslo a la obediencia del Señor Jesucristo. No le demos larga al pecado en nuestro cerebro, no le demos larga al pecado en nuestras emociones y sentimientos, en el corazón. Inmediatamente pongámoslo en la cruz del Calvario y digámosle: Señor, ayúdame, porque el pecado está invitándome a que lo tome. Mientras permanezca sin ser subyugado, mientras permanezca sin ser destruido, el pecado favorito, sea cual sea, de un hombre, de una mujer, este pecado le impedirá correr la carrera cristiana, porque le va a quitar toda motivación para correr y le va a dar entrada al desaliento más completo que haya existido. Mientras usted no destruya ese pecado favorito, ese pecado que se oculta, ese pecado que está guardado ahí, ese pecado impedirá que se corra una carrera cristiana digna de ser aplaudida, digna de ser premiada, digna de ser galardonada por nuestro Señor Jesucristo. Mientras permanezca sin ser subyugado el pecado favorito, sea cual sea, de un hombre o de una mujer, este le impedirá correr la carrera cristiana, porque le va a quitar toda motivación para correr y le dará entrada al desaliento, al desánimo más completo. Por eso es importante despojarnos de todo pecado. No estemos contemplándolo ahí. Démosle la espalda, pidamos ayuda al Señor, pidámosle ayuda al Espíritu Santo y despojémonos de todo pecado que nos asedia. El Señor nos puede ayudar. El Espíritu Santo está en nosotros y Él nos ayuda en nuestras debilidades. El Señor Jesucristo dice que Él vive intercediendo por nosotros y para librarnos cuando somos tentados. Despojémonos del pecado que nos asedia. Ese es el segundo llamado que el Señor hace al deber. El primero es: despojémonos de todo peso. El segundo es: despojémonos del pecado que nos asedia. El tercero es, siempre está en el versículo 1, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El tercer llamado que el Señor hace al deber es que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No debemos desmayar bajo las pruebas que enfrentamos. No debemos desmayar bajo las pruebas que enfrentamos. Es posible que usted, al momento que esté escuchando este mensaje, esté enfrentando una prueba dura, una prueba difícil. Pero el Señor Jesucristo te dice en este momento a ti, hermano o hermana: no debes desmayar. No debes desmayar bajo la prueba que enfrentas. No debes deprimirte. No debes de hundirte bajo las pruebas. Tienes que correr con paciencia la carrera que tienes por delante. El Señor no está contra ti, el Señor está contigo. El Señor no te ha dejado, el Señor no te abandonará ni te desamparará. Si tú sigues manteniendo la fe en el Señor Jesucristo, Él te ayudará, Él te sustentará, Él te responderá. Por eso es importante que corras con paciencia la carrera que tienes por delante. No debemos desmayar bajo las pruebas que enfrentamos. No debemos deprimirnos ni hundirnos bajo las pruebas, sino soportar con fe, soportar con paciencia. Dios puede dejar solos a los demás, pero jamás dejará solos a sus hijos que le son fieles, a sus hijos que le buscan, a sus hijos que creen en su palabra, a los hijos que están creyendo en su nombre. El Señor Jesucristo dijo: porque es más bienaventurado creer sin haber visto. Una forma parafraseada de decir este versículo: más bienaventurados aquellos que creyeron sin haber visto. Tú eres bienaventurado porque crees sin haberle visto a Él. Y esa bienaventuranza es una bendición adicional que Dios ha puesto sobre tu vida. El tercer llamado que el Señor hace al deber es que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Corre con paciencia. Con paciencia significa con constancia. Seguir en victoria. Seguir en victoria. Quiero decirte que es estar en victoria. Mucha gente hoy está predicando un evangelio de la prosperidad en la cual están tergiversando los principios de Dios y le están haciendo creer a las personas que vivir en victoria es vivir con 2 vehículos, con 2 casas, con mucho dinero en el banco, con mucha ropa, con mucha comida. Y ese es el evangelio que están predicando los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos misioneros, los falsos profetas, los falsos apóstoles que se han levantado. La apostasía está surcando por todos lados, está entrando a la iglesia y está enseñando un evangelio que no proviene del corazón de Dios. Y ellos enseñan que vivir en victoria es en vivir con dinero, es vivir con riquezas, es vivir sano, es vivir con toda los bienes materiales en esta tierra. Y quiero decirte que esa es la mentira más grande que ha salido del infierno. Vivir en victoria es completamente diferente a lo que ellos enseñan. Vivir en victoria es estar enfermo, pero estar creyendo que el Señor va a sanarte. Vivir en victoria es no tener dinero en el bolsillo, pero siempre estar creyendo en el poder de Dios. Vivir en victoria es tener tu casita, tal vez humilde, pero siempre estar dentro de las manos del Señor. Vivir en victoria es que a pesar de que tienes pruebas, tú estás creyendo en el poder de la palabra del Dios Todopoderoso. Vivir en victoria es tal vez no tener un vehículo, no tener nada, pero tener al Señor Jesucristo en tu corazón, y el día que la trompeta suene, irte con el Señor para estar siempre con el Señor. Eso es vivir en victoria. Vivir en victoria es tal vez no tener nada, tal vez no tener bastante dinero, tal vez no tener riqueza, no tener propiedades, pero tienes a Jesús en tu corazón. Eso es vivir en victoria. Por eso, si tú estás atravesando un problema, una situación tremenda, y si sigues creyendo en el Señor, tú estás en victoria. Solamente corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Mantengámonos firmes. Mantente firme, hermano. Mantente firme, hermana, en esta fe que el Señor te ha dado. Jesucristo no nos va a fallar. Jesucristo no nos va a fallar. La palabra del Señor dice: he sido joven, joven fui, he envejecido, dice el rey David, pero nunca vi un justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pan. El Señor en su palabra dice que Él oye las oraciones del justo, ve sus aflicciones también, y de todas ellas lo libra el Señor. Mantengámonos firmes en esta fe. Jesucristo no nos va a fallar. Él está con nosotros y muy pronto regresará. No luchamos solos, ni somos los primeros en luchar con los problemas que afrontamos. Otros también han participado en la carrera, han sido probados, han sido atribulados, y la buena noticia es que han ganado, porque Jesucristo ha estado con ellos en todo ese momento de prueba. Y así como Cristo no se rindió, tampoco nosotros debemos rendirnos. Dios está contigo y la ayuda está en camino. Ese es el llamado del Señor a la iglesia en esta hora. Debemos despojarnos de todo peso, despojarnos del pecado que nos asedia, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, y número 4 y última, poner los ojos en Jesús. Ese es el llamado de la iglesia, el llamado que Dios le hace a la iglesia, un llamado a todo hijo de Dios, un llamado al deber. Despojarnos de todo peso, despojarnos del pecado que nos asedia, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. El mayor aliento, la mayor fortaleza, la mayor ayuda de Dios, el mayor poder llega cuando ponemos los ojos en Jesucristo. El mayor aliento, la mayor fuerza, la mayor bendición, la mayor riqueza, el mayor sustento, la ayuda angelical, la ayuda de Dios llega cuando ponemos los ojos en Jesús. Jesús es el ejemplo perfecto de la fe que hemos de expresar. Vamos a titubear si apartamos la mirada de Jesucristo.
si nos miramos a nosotros mismos o contemplamos las circunstancias que nos rodean, vamos a titubear y hasta podemos caer. Debemos correr para participar en la carrera de Cristo, no en la carrera nuestra. Y siempre debemos fijar nuestra mirada en el Señor. Él es nuestra paz, Jesús es nuestra fuerza, Jesús es nuestro pastor, Él es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el autor, el consumador de la fe. Él es el que nos ministra su poder, su gloria, su amor, su sanidad, su bendición. Por eso el Señor dice: pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que corre no debe mirar hacia otros competidores, sino mantener su vista fija en Jesús. Este es nuestro deber como hijos de Dios. No mirar a Moisés, no mirar a Elías, no mirar a Jeremías, no mirar a Samuel, no mirar a Pedro, no mirar a Pablo, no mirar a María, no mirar a los predicadores de este tiempo, no mirar al hermano, al pastor que tiene tantos miles de miembros en su iglesia, no ver al evangelista, al profeta, al apóstol contemporáneo de estos tiempos, no ver a los demás. Tenemos que poner los ojos en Jesús. Jesucristo es a quien debemos de ver. Y esto es importante, esto es un llamado final para la iglesia, poner los ojos en Jesús. Este es un mensaje profético de Dios para ti, poner los ojos en Jesús. Deja de estar viendo las circunstancias, pon los ojos en Jesús. Deja de estar viendo la enfermedad, pon los ojos en Jesús. Deja de estar viendo tu situación de prueba, pon los ojos en Jesús. Deja de estar viendo a tu pastor, deja de estar viendo a los teleevangelistas, pon los ojos en Jesús. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos, son tiempos en los cuales la apostasía, la incredulidad, la inmoralidad y toda clase de injusticia se manifiestan por todas partes. Aún dentro de la llamada iglesia de Cristo se están viendo cosas que no deberían de verse. Muchos están perdiendo la batalla, no porque Jesús no sea fiel con ellos, no porque el Señor esté fallando, sino porque ellos han decidido apartarse de la verdad, ya sea voluntariamente o por engaño del enemigo. Es por esta causa que hoy hacemos en el nombre del Señor Jesucristo un llamado al deber, un llamado a todo hijo de Dios a que fortalezca su vida cristiana, a que fortalezca su fe en el Señor Jesucristo, a que afirme sus pasos en el Evangelio de Cristo, a que viva en santidad. Ese es el llamado que hoy hacemos en esta hora a la iglesia del Señor. Un llamado a todo hijo de Dios, un llamado al deber, un llamado a que fortalezca su vida cristiana, su fe en el Señor. Jesucristo está a las puertas, Jesucristo viene pronto. Tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Esto no es un juego, esto es la verdad del Evangelio. Por lo tanto, amada iglesia que me escucha en este momento, despojémonos de todo el peso que nos estorba para seguir al Señor. Despojémonos del pecado que nos aleja de Dios. Corra su vida cristiana con fe y perseverancia y ponga los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. De Él vendrá la fortaleza, de Jesucristo vendrá la ayuda, de Jesucristo vendrá el poder para que usted salga adelante. En esta hora yo quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu familia en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, para que sigas adelante, para que vivas en santidad y para que cuando esa trompeta suene, tú te levantes con la iglesia amada del Señor y nos vayamos juntos para estar con el Señor para siempre. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta fue una presentación de Ministerios Voz a las Naciones, animándote a que continúes avivando tu fe a través de la palabra del Señor. Te invitamos a que nos escribas a Ministerios Voz a las Naciones en los Estados Unidos, en el 3431 Michael Drive, Redwood City, California, 94063. O llámanos al teléfono área 650-212-6146. En El Salvador nos puedes llamar al teléfono área 503-251-67913 o al área 503-715-23443 o escríbenos a nuestro correo electrónico ministeriosvozalasnaciones@yahoo.com, donde podrás solicitar una gran cantidad de recursos que ayudarán
a tu crecimiento espiritual para que entres a una nueva dimensión de madurez y poder